Palacio Vistalegre de Madrid, el lugar en el que Adam Raga logró su primer título mundial. Fue en marzo de 2003, tenía 20 años. Le siguieron otros 3 títulos mundiales indoor, 2 outdoor, 36 subcampeonatos, 6 campeonatos de España, innumerables victorias y podios. Pasará a la historia como uno de los mejores pilotos de trial de todos los tiempos. Más de 25 años como piloto profesional. Tras anunciar su retirada, será aquí, en Vistalegre, donde podremos ver su penúltima participación mundialista. Con motivo de la preparación del X-Trial de Madrid, compartimos unos momentos de charla. Buenas, ¿qué tal? Muy bien. Estamos hoy en el Palacio Vistalegre y se supone que este va a ser uno de los últimos triales que hagas indoor. ¿Cómo te sientes al despedirte un poco del público en un sitio como este, en un X-Trial que tanto éxitos te han dado? Bueno, pues la verdad que sientes un poco diferentes sensaciones, ¿no? Entre alegría, tristeza, como sientes como que te llega como un poco un vacío, ¿no? Sí. Pero al final muy contento de todo como ha ido hasta ahora. Despedirme aquí, esta carrera es una carrera especial, volver al Palacio de Vistalegre, que es donde conseguí mi primer campeonato del mundo de X-Trial. Y bueno, una serie de cosas que al final reflejan pues, una carrera que estoy súper orgulloso y súper agradecido de todo cómo ha ido, de muchos éxitos y bueno, al final todo llega a su fin. Has tomado la decisión al final de este año, ¿es porque tampoco estabas muy seguro de tomarla o no? ¿Qué es lo que te ha llevado a decirte al final en acabar esta etapa? Bueno, yo al final, cuando este año firmé con Sherco, pues yo se lo dije, digo, si me veo bien puedo hacer 2 temporadas, pero seguro una, ¿no? Entonces yo tenía claro que podía ser competitivo, yo tenía claro que podía estar cada carrera en el podium y al final no he podido estar cada carrera en el podium. Me ha costado más estar en el podium porque sí que a nivel técnico lo veía, pero es verdad que, digamos, a nivel físico, pues siempre estás más mermado. A nivel cuando estás entrenando y todo esto, tienes que dosificarte un poco más, no llegas tan bien preparado a las carreras y entonces, pues al final, pues hacía cuarto, así que he hecho algún podium, después hacía quinto y tal, ¿no? Entonces, llega un punto que dices, ostras, estoy poniendo mucho esfuerzo para poca recompensa, ¿no? Porque al final pongo más esfuerzo que hasta cuando ganaba carreras o ganaba todo el mundo a nivel de preparación, recuperación, dosificarme y todo, y no saco el rendimiento que creo que tengo que sacar y luego da mucha rabia que te ves capaz de hacerlo pero no te acaba de salir. ¿Crees que los años se notan? Que supongo que sí. ¿O también es que, bueno, han llegado jóvenes pilotos y aprietan? Entonces es un poco la mezcla de las dos cosas, ¿no? Supongo. Sí, hombre, claro, evidentemente que si no hubiese competencia, pues al final el nivel estaría allí y tal, ¿no? Pero bueno, en mi caso, pues es muy dicho que los años se notan, ¿no? Y ya no eres el mismo que antes. Al final sí que estoy a un nivel súper bueno porque el otro día pues quedé a 3 puntos de Jaime en el Campeonato de España en una carrera pues complicada, en unas zonas súper empinadas y difíciles y dices, ostras, no estás lejos, pero es aquello que pues al final te cuesta más que antes. Claro, tú siempre has luchado para ganar. Has tenido, digamos, la dificultad que en tu carrera deportiva se ha cruzado un piloto que ha roto moldes, porque si no todo el mundo habla que tú serías muchas veces campeón del mundo, pero esto lejos de a lo mejor desmotivarte, lo que ha hecho es motivarte más, ¿no? Todo el mundo habla de que tú entrenando o motivándote eres el número 1.
Entonces, ¿cómo ves esta casualidad que has tenido en tu carrera deportiva? Sí, bueno, esas son cosas que ha ido de esta manera. Al final, a mí me gusta ganar en todo. Soy súper competitivo y me gusta ganar. Y en un momento pues que perdí el primer campeonato, me preparé para ganar el siguiente y así lo he hecho hasta casi en los últimos años, ¿no? Mejorar al final toda la preparación para conseguir el objetivo. De hecho, pues estuve muy cerca de ganar, creo que fue en 2014, en 2013, que tenía el campeonato hasta la última vuelta de la última carrera en Isola. Después estuve también muy cerca en 2014, donde me rompí la mano en el Trial Indoor de Cahors, y creo que la última carrera fue en Arnedo. Y en 2015, que pasó todo lo de Gas, también gané 5 carreras y creo que Tony ganó 6 ese año en el Mundial. O sea que, digamos, he estado muchos años cerca y he ganado campeonatos de España, de tú a tú. Y pues yo siempre en todas las carreras he salido a ganar, ¿no? Y esto es una cosa que es importante y que está allí, claro. Entonces, en tu carrera deportiva, digamos que te ha motivado casi más tener que luchar más y gracias a vosotros dos ha ido subiendo el nivel de lo que es el deporte del trial por el empuje que estabais dando principalmente vosotros dos, ¿no? Sí, yo creo que subió mucho en el deporte del trial, el nivel subió mucho 2007, 2008, 2009, 2010. Esos años fueron unos años que sí, el nivel subió y al final las clasificaciones se reflejaban una diferencia, digamos, de nosotros dos con los demás muy grande. Y yo creo que esta inercia es la que nos ha permitido todo y ser ya mayores para la práctica de este deporte, seguir estando arriba. Bueno, de todas maneras, no vas a decir adiós del todo, o sí, vas a seguir compitiendo como Dougie Lamping, que ha seguido haciendo los 6 días, cosas de este tipo, o cuál es tu planteamiento? Sí, digamos que al 100% aún no lo tengo claro. Al final voy a hacer un poco lo que me apetezca o lo que me vaya bien, ¿no? Lo que yo quería era dejar de seguir entrenando para mantenerme a este alto nivel, ¿no? Voy a seguir haciendo sin duda algunas carreras de trial, centrándome también en la evolución de la moto y bueno, poco a poco se verá, pero bueno, no voy a dejar evidentemente de entrenar. Voy a seguir con la escuela que tengo, con la Raga School, que tengo pilotos allí entrenando, y voy a seguir entrenándoles a ellos pues todos los días, un poco con mi rutina habitual de entrenar, gimnasio, etc. Entonces, te vamos a ver en Vista Alegre, después te veremos en Barcelona también, y en Sheffield también estarás en Sheffield. Sí. Y después ya... Después de Barcelona, digamos que será mi última carrera. A partir de ahí ya no voy a correr más X-Trial. Sí que voy a correr igual algún indoor que se hacen estos por Francia o lo que sea, pero ya no voy a correr más con mis rivales habituales, ¿no? Que son pues Tony, Jaime, Marceli y todo esto, ¿no? Voy a estar ya como a dejar un poco y correr en otra división. También hemos visto últimamente tu lado un poquito más familiar, hemos visto los vídeos que has hecho súper chulos con tu mujer, con tu hijo Max y tal, y ver un poco el lado más humano tuyo, que a la gente le ha gustado mucho. ¿Tienes algún proyecto de transmitir un poco más cosas sobre tu vida a lo largo de estos años o algo? Bueno, al final fue más iniciativa de mi pareja hacer estos vídeos, pero la verdad que han quedado muy chulos, son un recuerdo tanto para mí como para todos los aficionados, acercar un poco para que la gente vea un poco pues también todo lo que es tu vida privada, que al final es como la de todos, lo único que al final nosotros hacemos diferentes son las carreras y bueno, vamos igual a seguir haciendo algunos, pero bueno, no sé, no tengo ninguna cosa planificada, nosotros un poco las cosas las hacemos un poco sobre la marcha. Me apetece, lo hice para la carrera de Pobladura, que fue muy emotiva, que pues la Federación Española me dio esta oportunidad de despedirme, digamos, de esa carrera outdoor con un título además de las naciones y fue muy bonito, hicimos el primer vlog y bueno, ahora pues disfruto muchísimo de toda la familia, soy muy feliz porque
era una cosa que siempre tenía en mente, ¿no? Siempre pensaba, me gustaría tener hijos, pero ahora estoy compitiendo y no creo que sea el momento, pero al final decía, cuando me retire voy a tener hijos, pero no llegaba ese momento y al final ahora pues soy muy feliz y es una cosa que creo que, una cosa más de la vida que puedo llegar a conseguir. Vamos a ver un poco, irnos hacia el pasado. Tu trayectoria ha ido un poco en paralelo a la nuestra, que es de Todo Trial. Vamos a cumplir 25 años. Recordamos que íbamos publicando tus primeros éxitos y al principio de todo tú te fuiste a Inglaterra para aprender allí a montar en mojado, ese tipo de aprendizaje. Y viendo a otros pilotos ahora mismo, no hay nadie que, digamos, esté siguiendo esos pasos que hiciste tú de esfuerzo. Me voy fuera a competir un trial simplemente para aprender. Creo que tenías 18 años o 17, 18, sí. Todo esto supongo que te ha servido muchísimo, pero no sé, tú te has esforzado más que nadie, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, a ver. Pasa que cuando yo hacía todo esto, para mí no era un esfuerzo. ¿Lo disfrutabas? Sí, cuando tú tienes un objetivo y quieres conseguirlo, no es un esfuerzo. Y esto vino porque Narcís Casas, que era el propietario de GasGas, a nivel comercial le interesaba que yo me fuese a correr a Italia. Entonces, en ese momento, Italia era un mercado muy potente y que querían ir allí porque no había pilotos y tal, ¿no? Entonces, cuando se lo comentó a Jordi Terrés, yo estaba en su equipo, Jordi le dijo, ¿pero para qué mandar a Italia? Que solo hay pilotos viejos, que está Diego Bossis, Donato Miglio y todos esos que aún corren allí, no. Mándalo a Inglaterra, que están los mejores, que estaba Lankin, claro. Estaba Jarvis en ese momento, Coley, y además le dijo, cada en mojado va mal, no, en seco lo hace muy bien, pero en mojado no. Y Narcís, pues que lo que quería era lo mejor para mí también. Igual que Jordi, pues me mandaron para allí. Entonces me pusieron a Steve Saunders, que era reconocido como un especialista en barro. Sí. Y la verdad que hacían unas cosas súper extrañas que yo no las llegué nunca ni a hacer, porque frenaban de atrás y daban gas y cosas que no se hacen aquí, ni las he hecho. Yo no las he hecho nunca. Pero bueno, allí me acuerdo que llegué allí, llovía todos los días, empecé a entrenar como un lobo, pero entrenaba como 6-7 horas cada día con la moto y mi nivel cambió muchísimo. Claro. Y claro, estas cosas que la gente ahora se les explica mucho, pues que llegó y se pegaba 6-7 horas entrenando cada día, lloviendo, mojado todo el día. Pero no es aquello que a mí me representa ser un esfuerzo. Lo hacías porque yo pues, tenía estos objetivos, querías conseguir esto, conseguir lo otro, ¿no? Sí. Y bueno, la verdad que fue importante porque después en mi trayectoria las carreras de mojado pues se me han dado siempre muy bien. Claro, o sea que esto te sirvió en el futuro bastante. Sí. Hemos hablado también que, bueno, eres uno de los pilotos que se caracteriza por ser muy fiel a las marcas. Casi nadie ha estado en tan pocas marcas como tú. Has estado muchísimos años en GasGas, después diste el paso a TRS y ahora en Serco, pero ¿por qué esta fidelidad tan grande que casi nadie ha podido hacer? Bueno, en GasGas teníamos una relación muy buena con Narcís Casas, entonces todo lo que construimos alrededor mío, a nivel de sponsors y todo, era muy compacto. Entonces, ¿qué pasaba? Que todas las ofertas de las otras marcas y todo lo que pudiese venir tenía que sobrepasar todo esto que ya teníamos, ¿no? Y bueno, se creó esta relación que al final yo creo que hoy en día si GasGas no hubiese llegado a ese final que llegó en 2015, yo creo que aún seguiría allí. Y bueno, al final pues con TRS igual, ¿no? Se forjó pues una cosa que empezando la marca. Fuimos líderes en ventas en 2021, se consiguió una cosa que para mí es imposible, pues aquello se consiguió, ¿no? Crear una marca nueva en 2016 y que en 2021 le pases por delante a todas las demás. Pero bueno, también se acabó y bueno, sí, ha habido siempre mucha fidelidad con las marcas. Hablando de marcas, hemos visto ahora que el mundo del trial, el mercado está un poquito sufriendo, también llega el problema. El mercado está un poco parado y además tenemos el problema de la Euro 5 Plus y todo esto. ¿Cómo ves el futuro ahora mismo del trial, del mercado, todo esto? Bueno, es verdad que
situación global del mundo está difícil, ¿no? Digamos que han bajado mucho las ventas de off-road, ahora es un momento difícil para todas las marcas y bueno, como todas las crisis hay que superarlas, hay que intentar pues, que el deporte sufra lo mínimo posible, pero es verdad que han bajado muchísimo las ventas y ahora mismo pues, bueno, tenemos la iniciativa de la moto eléctrica que para los niños se está demostrando que crea mucha afición en los niños y bueno, creo que también pues, esto va a aportar que en el futuro tantos niños haciendo trial con motos eléctricas pues va a hacer que dentro de un tiempo también se vendan más motos para los mayores. ¿Vas a seguir también haciendo desarrollo de moto para Serco? Sí. Ahora digamos, estamos trabajando ya en el 2026 y bueno, vamos a seguir con el desarrollo y al final uno de los objetivos del fichaje por Sherco era el desarrollo de la moto y que era una cosa que ellos me pedían y trabajamos a tope con la moto. La vida de un piloto profesional, vista desde fuera, puede ser un sueño, pero sabemos que es duro. Entonces, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser un piloto profesional? Bueno, lo mejor es que haces un poco lo que quieres, ¿no? No es como un trabajo que tienes que estar una hora al sitio y tal, ¿no? Y puedes dedicarte, digamos, como tú quieres y disfrutas de tu deporte. Lo peor es que estaría bien que tuviésemos, digamos, el sueldo de los futbolistas o de los tenistas, pero bueno, la verdad que creo que todos los pilotos que practicamos trial pues somos muy felices. Claro, ahora que dices lo del sueldo y todo esto, ahora mismo los pilotos jóvenes el problema que están teniendo es que casi los gastos que tienen no les llega para cubrir. ¿Se te ocurre una solución que podría haber a nivel mundial para pilotos de TR2, TR3 que les cuesta por los gastos que conlleva el mundial? Bueno, es difícil por la situación global de todo, pero sobre todo pues, para estas categorías inferiores pues, estaría bien reducir al máximo los gastos, como el mochilero o todo esto, que ya se probó, pero se probó en todas las categorías. Pero lo que es factible va a quitar el mochilero. Por ejemplo, para las categorías inferiores de TR3 y TR2 y eso, pues sí. Para lo que no lo veo factible es para Trial GP, que lo que nosotros vamos a dar es un espectáculo con unas zonas muy difíciles, muy altas y muy complicadas, ¿no? Estamos adaptando el nivel de las zonas un poquito, supongo, también. Para Trial GP... No, para 2 y 3. Bueno, sí, pero no hace falta adaptar mucho allí porque las zonas ya no son muy difíciles, ¿no? Igual empezar por los más pequeños y ir subiendo, después pues hacerles el calendario un poco a medida, no hacerles que estas categorías tengan que viajar, por ejemplo, a Japón, o tengan que viajar a Estados Unidos o carreras muy complicadas y después, pues bueno, intentar hacer alguna cosa para que las marcas pues también inviertan en este tipo de pilotos y que no solo se queden con los top, ¿no? Sino que también pues, tengan que tener algún piloto bueno en cada categoría para puntuar para el campeonato de marcas o hacer cosas de esas para promover que haya un poco de pilotos de todas las categorías. Pero bueno, y muchas más cosas que se pueden hacer, pero que no es fácil. Claro. Y ahora que hablas esto, por ejemplo, carreras como los 6 días que son tan multitudinarias, aquí tenemos los 3 días Santigosa, por ejemplo, pero a lo mejor sería mejor hacer más carreras de este tipo también, ¿no? Para la gente. Sí, estas carreras son una pasada porque al final acercan este deporte al aficionado. Tenemos Santigosa, está haciendo los 2 días del Singles, también está haciendo los del Port del Conte, Arinsal. Esto es una pasada, ojalá hubiese muchas más porque al final el aficionado sabe la dificultad del acceso al medio natural, que esto es el principal problema de nuestro deporte, aunque no nos guste o lo que sea. Y con todas estas carreras, pues ahí es donde podemos ir con más tranquilidad. Claro. Hemos hablado también del futuro de las motos eléctricas, pero bueno, también se habla del futuro de combustibles verdes y todo esto. ¿Tú crees que tiene el futuro también trial por este lado o no? Sí, yo creo que las motos de gasolina van a seguir estando allí y hay que ver la manera que podamos seguir. Está claro que con la moto eléctrica parecemos un poquito más verdes y más... que sea un poquito más fácil, ¿no? de acceder al medio natural, pero también se podrá con la moto de gasolina. Hemos visto
a tu hijo Max, que ya da sus primeros pasos ahí con la bici sin pedales y tal, ¿quieres que siga tus pasos? ¿O? Bueno, él ahora juega. Sí. Él es un niño y como ve que yo estoy allí con la moto. En la escuela está también ahora el Jack Peace, que están entrenando cada día. Otros pilotos que tenemos allí. Y él ve esto todos los días, pues cuando él también lo quiere hacer. Pero bueno, si él quiere ser piloto de trial, pues va a tener toda mi ayuda, pero que haga lo que quiera y lo que le guste. Ahora que hablar de la escuela, tenemos allí, bueno, ha pasado por allí Sondre, Jarando, muchos otros. Para ti es un proyecto muy bonito, ¿no? Este de la escuela, supongo que es un proyecto a largo plazo. Sí, es un proyecto muy bonito, que me lo paso muy bien viendo cómo los pilotos, cuando cogen un buen ritmo y cogen unos buenos hábitos de entreno, de preparación preparación mecánica de la moto y todo lo que les enseñamos allí, pues van mejorando, ¿no? Y digamos, el claro ejemplo fue Sondre, que empezó siendo el 30 en Trial 2, fue subiendo y consiguió ser campeón del mundo, ¿no? Y esto pues es una pasada. Este año pasado hemos conseguido también ser campeones del mundo con Jack Peace, que estuvo todo el año pasado en la escuela. Y también tenemos 2 campeonatos de Europa, uno con Jarando y otro con Sondre. Así que bueno, es una escuela que empezó en el 18, pero que bueno, vamos trabajando para tener campeones. Bueno, pues es un poco la manera de dejar también un legado y de que los éxitos de Raga pues sigan continuando a través de otros pilotos, ¿no? Sí, sin duda. Estoy muy contento de la escuela. Muy bien, pues nada, nos quedaríamos hablando contigo horas seguramente de trial, que es lo que nos gusta, pero el tiempo nos aprieta, así que nada, un placer hablar contigo. Muy bien. Y bueno, esperamos seguir viéndote en otras carreras o donde podamos y desearte un futuro fantástico. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias.